Modelo tecnológico. El enfoque que ha caracterizado y determinado la mayoría de los modelos funcionales del diseño curricular que han surgido desde principios del siglo XX hasta nuestros días ha sido el modelo tecnológico. Este sustenta en la tecnología de la educación entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas, junto con conocimientos prácticos para el diseño, la validación y la operacionalización de las escuelas como sistemas educativos. La tecnología de la educación tiene una doble sustentación. Es una disciplina que describe, explica y pauta los procesos educativos y es una acción educativa tecnificada. Se define como herramienta neutral, es decir, una opción valorativa por encima de ideologías o versiones concretas del mundo. Como representantes de este modelo podemos encontrar a Tyler y a Tava, cuyas metodologías han influido de forma decisiva en la elaboración de los proyectos curriculares de las instituciones educativas. La propuesta de diseño curricular de Tyler, según Pérez Gómez, puede considerarse como el primer intento de aislar los elementos centrales para construir una teoría del currículum. Tyler, educador norteamericano, le dio forma a la primera propuesta circular técnica. Gracias a su experiencia como investigador, Tyler encontró que los alumnos que se desempeñaban exitosamente en la universidad provenían de las escuelas con 4 características comunes, como lo son las siguientes. Enunciaban los objetivos de aprendizaje de forma clara y precisa. Empleaban métodos distintos en función a las características de los aprendizajes a lograr. Trabajaban por áreas de desarrollo en lugar de disciplinas científicas. Evaluaban de forma distinta en función a los aprendizajes que se requería comprobar. Tyler escribió un libro en el que intenta explicar el proceso racional que a su entender tendría que seguirse para elaborar un currículo que garantice que los estudiantes alcancen de la forma más eficiente los aprendizajes necesarios para desenvolverse con éxito en su entorno y que establezca en forma clara los procedimientos que permitirán certificar que estos aprendizajes han sido alcanzados. El texto se llama Fundamentos del Currículo. Este tuvo una gran repercusión en su época y sigue influyendo en los sistemas educativos hasta la actualidad. En el primer texto, que enuncia con claridad cuáles son los aspectos que deben trabajarse al elaborar un currículum, los aspectos ya los mencioné anteriormente. Según este modelo, ya como se ha mencionado anteriormente, se necesita una teoría explícita de la elaboración del currículum. Con esto se busca definir primeramente los problemas que se deben tratar, para luego desarrollar unos conceptos y emplearlos para así determinar la relevancia de los datos obtenidos. Todo esto se lleva a cabo en función de los objetivos que tienen las escuelas. Y a tener de esto, se deben mantener en la enseñanza de los contenidos buscando los diferentes medios. Es decir, que para poder elaborar un currículum, en este caso, se debería buscar un problema el cual puede ubicarse, por ejemplo, en un niño con problemas de aprendizaje como lo ven en la película que el docente nos dio a ver, y darle una solución cumpliendo los objetivos que se necesitan según la escuela o el colegio donde está ese niño. Citando a Hilda Tava, ella nos menciona que el currículo es, después de todo, una manera de preparar a la juventud para participar como miembro útil en nuestra cultura. Un currículum es un plan de aprendizaje. En este plan de aprendizaje se pueden definir 7 etapas por Tyler, las cuales son diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección de contenidos,
organización de contenidos, selección de actividades de aprendizaje, organización de actividades de aprendizaje, determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para hacerlo. Estos objetivos se realizan después de haber definido el problema a tratar. Con estas 7 etapas lo que se busca es una orientación hacia la educación según lo efectuado en 3 niveles de decisión. Nivel político, que va con los fines, nivel de gestión educativa, que son las metas, y nivel de resultados, que son los objetivos. Los objetivos son como calificación, es algo cuantitativo, por así decirlo. Para dar como logrados los objetivos, los sujetos o los estudiantes deben adquirir algunos conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes desde las cuales se definirá su meta o su objetivo. Estos objetivos se encuentran en 2 clases educacionales: los que describen los resultados generales de la escuela y los más específicos que conciernen a conductas referidas a una unidad, un tema dentro de una materia. Para dejar más claro, se dice que los objetivos, para poder lograr los objetivos y desempeñar bien sus funciones, se debe necesitar una aproximación sistemática a su formulación y organización. Para esta debe existir una base racional para la concepción de los resultados deseados del aprendizaje y para la agrupación y clasificación de los objetivos. Las decisiones sobre métodos y medios se toman, como ya hemos dicho, a partir de lo especificado en los objetivos. Ese proceso consta de 6 pasos. El primero es el inventario de los recursos y de las limitaciones, ya sean financieras, administrativas, políticas y sociales, del campo de acción. El segundo es la estrategia de métodos y medios, para determinar los medios o métodos más idóneos para así producir los resultados esperados, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las limitaciones impuestas. El tercero es el estudio de las condiciones de inserción. Se consideran factores esenciales el rol de maestro, ponderación de su intervención, etc. El cuarto es la determinación de situaciones de aprendizaje. Debemos conocer nuestro entorno, ver en qué situación nos encontramos para lograr así acomodarnos y lograr un método más eficaz. En el quinto es la especificación concreta de los medios, donde ya tenemos claro cuáles serán los medios o métodos a utilizar frente a la situación que nos encontramos. En el sexto punto, se realiza y apuesta un punto a los medios de concepción, de realización y de material para poder lograr un reajuste en caso de algún problema o algo imprevisto. La metodología a utilizar para el aprendizaje tiene que ser con situaciones planificadas, es decir, que la enseñanza será algo programado en sus diversas variedades, a las cuales ya nos hemos referido anteriormente en los diferentes objetivos o puntos para lograr las metas necesarias. Para darnos un mejor acercamiento, cito a Tembring, él dice: simplemente evaluar es asignar un valor a algo, juzgar. En educación, normalmente quiere decir juzgar a un estudiante, profesor o programa educativo. Los profesores emiten juicios en el proceso de evaluar los logros de sus alumnos, y una forma común del juicio es la calificación, a través del proceso de la calificación al enseñante. Es decir, que en ese momento, nosotros, al calificar a un estudiante, hacemos públicos sus juicios sobre las realizaciones académicas y los logros que él obtuvo. Siguiendo a Taba, en este momento ella coincide bastante con este concepto y dice: la evaluación constituye a una empresa más amplia que la de someter a los estudiantes a test y calificaciones, y más bien se debe definir como un proceso continuo,
parte integral de la evolución del currículo y de la instrucción. Ese proceso contempla 4 aspectos del hecho educativo. El primero es la clasificación de los objetivos, hasta el punto de describir las conductas que representan un buen desempeño en un campo particular. La segunda es el desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener evidencia acerca de los cambios que se producen en los estudiantes. La tercera son los medios apropiados para sintetizar e interpretar esa evidencia. Y la cuarta es el empleo de la información obtenida acerca del progreso de los estudiantes, con el objeto de mejorar el currículo, la enseñanza y la orientación. Para concluir, podemos decir que la utilización o la inclusión de la tecnología no genera un ambiente educativo. Es decir, para generar un ambiente educativo se debe emplear esa herramienta y adaptarla a una forma desde la cual se logre un conocimiento. Si no se sabe usar, no servirá de nada. Toca buscar estrategias didácticas efectivas para que el público las utilice eficientemente. Bueno, por otro lado vamos a hablar del modelo simbólico. Para hablar de este modelo simbólico, primeramente debemos basarnos en 2 antecedentes directos. Uno, Schwab, y el otro, Walker. Schwab en 1985 dijo que este modelo está en relación dialécticamente entre la teoría y la práctica, que dicha relación va enfocada a la resolución de problemas curriculares y al planteamiento de una plataforma metodológica. Esto al contexto de los alumnos, pero para esto dice que debemos aplicar un enfoque. Ese enfoque es el deliberativo. El profe, que consiste en que el profe toma las decisiones sobre lo que se debe hacer usando elementos que se adecúen a ese contexto. También hace referencia a que esta plataforma metodológica debe ser revisada por especialistas de disciplinas. En el caso de la educación física, un especialista de la educación física tendrá que ir a dialogar, tendrá que ir a proponer, tendrá que ir a criticar acerca de su área. Más adelante, Schwab también hace referencia de cómo debería ser la evaluación y la autoevaluación. La evaluación debe ser de carácter formativo y la autoevaluación de carácter crítico. Ya por otro lado, aparece Walker, que propone la construcción de un modelo que responda a lo que ocurre y debería ocurrir. Y para ello da unos puntos que propuso frente a esto mencionado. Y dice, no se trata de decir cómo hay que planificar, más bien aclarar e iluminar la planificación en cuestiones naturales, es decir, a partir del presente, a partir de la realidad. Que se debe realizar una propuesta descriptiva y comprensiva, no prescriptiva. A lo que me refiero con prescriptiva es que no se debe tener en cuenta qué es lo que voy a hacer, sino más bien no dejarlo para el futuro, sino más bien ver las necesidades, aplicar eso en ese momento, no postergarlo. Ya más adelante aparecen otros autores que hacen críticas y a la vez pues proponen al campo curricular, y es que Reid dice que se debe hacer una reconstrucción y redefinición de este campo y da unos ejemplos criticables.
los cuales son que el debate curricular que se desarrolló dice que surgió el sistema escolar y a partir de eso las escuelas solamente empezaron a ser racionales. Y por otro lado dice que a partir de la competencia entre alumnos, debe haber una verificación de logros y medición de resultados. Esto lo relaciono con respecto a los informes de notas que nos entregaban en el colegio. Uno ahí puede evidenciar la nota que cuando usted aprobó la materia le aparecen los logros, ya sea de básico, superior o bajo resultado. Ya todo depende de la medición del resultado. Por otro lado, también menciona que la escuela y comunidad son un todo uniforme que va en la misma dirección. Es decir, que si yo le planteo las capacidades coordinativas a los chicos de tercero o cuarto o quinto, todos los quintos deben estar en ese mismo, deben estar viendo ese mismo tema. No puede pasarse uno más que otro. Todos en su grado deben ver los mismos contenidos. También hace referencia a que existe bajo énfasis sobre los datos. Y posteriormente planteó una orientación deliberativa o simbólica. Quiere decir que es una alternativa o solución a ese desbarajuste que está pasando el campo curricular. Entonces, dice que el modelo simbólico es una solución a que ese equilibrio de la teoría con la práctica dentro del currículo se preste. Entonces, es como un intermediario y asimismo a partir de esa solución para que la práctica y la teoría se equilibren, lo ideal es que los contenidos despierten el interés en los alumnos, pero para esto hay que buscar la manera de transmitirlo o más bien investigarlos. Ya más adelante y ya casi concluyendo, pues Steinhaus dice o propone que la relación entre profesor y alumno debe ser de carácter cimentada, es decir, que el profesor sea como un apoyo en la construcción de conocimiento del estudiante, pero esto solamente a finalidades pedagógicas solamente. Y para eso también propone otras alternativas como para la construcción colectiva o individual, y es que se desarrolle un proceso de planteamiento de preguntas, se enseñe una metodología de investigación a los alumnos para que ellos mismos puedan resolver sus dudas, desarrollar la capacidad de uso de fuentes en los estudiantes para que ellos se hagan sus propias hipótesis y al mismo tiempo saquen sus conclusiones, que se realicen discusiones en clase para así aprendan a escuchar y exponer sus puntos de vista, reflexionen de sus vivencias o experiencias propias y que las pueda compartir u otorgar un nuevo papel al profesor, que el profesor sea como más un recurso y menos como una autoridad. Como ya lo había mencionado anteriormente, que el profesor y el alumno tengan una relación cimentada. Ya para concluir, entonces, los objetivos deben formularse como resultado de una consideración a los propios alumnos.
y que los resultados del currículo no deben ser vistos como una respuesta definitiva, sino como una mera información. Es decir, que todo esto se lleve a cabo dejando al aire cositas que en realidad no vayan a tener un fin. Y para hacer todo esto, Eliot dice que apliquemos una investigación en la acción. Muchísimas gracias. La información de este video de modelo curricular sociocrítico se basó en una tesis que se hizo en la Universidad Católica del Perú, donde quieren aplicar este modelo en la universidad, y pues se tomó del contexto del marco teórico que se realizó en esta tesis. Para empezar, el texto nos regala unas concepciones básicas que nos ayudan a entrar en materia sobre el modelo curricular sociocrítico. Primero, debemos tener en cuenta que este modelo asume un rol democrático y protagónico de la realidad, promoviendo pues la transformación como tal del hombre para asimismo transformar su sociedad. Como sabemos, todo modelo debe estar basado en una teoría, y este modelo se basa en la teoría crítica, donde su mayor exponente fue Jürgen Habermas, que surge más o menos a partir de los años 70. En este cuadro se puede observar las diferentes concepciones de educación que postularon los representantes de esta teoría. En Norteamérica podemos traducir que la educación es de carácter interdisciplinario, que cuestiona las categorías fundamentales de todas las disciplinas y tiene una misión pública de realizar en la sociedad una sociedad más democrática. En la parte de Alemania, con Schaller y Grothfeld, nos dice que la educación es una influencia en la formación cultural para transformar las condiciones políticas, sociales y económicas. En este cuadro podemos observar la relación que tiene el modelo con la teoría, donde en la teoría se piensa y es la base abstracta del modelo curricular, y el modelo curricular es el medio concreto para aplicar esta teoría crítica. Aquí nos hace reflexionar sobre un enfrentamiento que ha prevalecido a lo largo de los años entre el interés técnico y práctico, entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales, donde nos hace reflexionar que este enfrentamiento no ha aportado en nada, y a su vez propone un interés emancipador que los intente reconciliar a través de una relación dialéctica, a través del diálogo. A continuación hablaremos brevemente sobre unos fundamentos teóricos de la teoría curricular crítica. El primer fundamento es el fundamento filosófico, donde debemos aquí plantearnos el por qué y para qué la educación. Esta teoría plantea que la educación busca la transformación de las estructuras sociales y políticas por medio de una transformación o formando ciudadanos críticos para que asimismo transformen su propia sociedad. En los fundamentos sociológicos podemos citar a Freire, donde nos dice que no existe educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera de ella, ya que la sociedad es la que educa al individuo. En este currículo nos mencionan que la comunicación es muy importante en la escuela. También debemos tener en cuenta el respeto de las costumbres y las tradiciones de la comunidad, y pues que busque una sociedad más justa, más solidaria y más igualitaria. En los fundamentos antropológicos, la teoría nos habla de que no se debe permitir educar a un hombre sin voluntad, porque es muy factible a que se le impongan las cosas,
En esta teoría dice que se necesita un hombre capaz de liberar a otros hombres. Se necesita un hombre histórico que piensa, que siente y que toma conciencia de su realidad. En el fundamento axiológico nos habla del papel tan importante que tienen los valores para transformar la sociedad en una sociedad justa y equitativa, sin dejar de lado, por supuesto, el razonamiento reflexivo y el razonamiento crítico. En los fundamentos psicopedagógicos podemos ver la relación intrínseca de la psicología y la pedagogía, donde nos habla que en la psicología el aprendizaje se origina desde el contexto sociohistórico y a través de procesos reflexivos, y que el estudiante debe participar, experimentar y construir conocimiento. Por otra parte, el docente debe luchar con la desigualdad de la escuela y la comunidad. Es un mediador y es un constructor. Y además, en la enseñanza, el docente debe desarrollarle la conciencia a los estudiantes. Entrando ya en materia, definiremos el modelo curricular sociocrítico. El modelo es una construcción histórica, política, cultural e ideológica de la sociedad donde debe buscarse, primero, la interrelación de la teoría y la práctica, basándose en la criticidad, como hemos dicho antes. Segundo, transformar la realidad que pone por delante la participación democrática de todos los agentes educativos en los problemas reales que afectan nuestra sociedad. Este currículo tiene 6 características. Este currículo debe ser negociado y aquí deben participar los diferentes sectores de la sociedad para entender los diferentes procesos de aprendizaje que se requieran. El currículo debe ser transformador, buscando la transformación del individuo para después buscar la transformación de la sociedad, dándole más valor a los procesos que a los resultados, a la comunicación que al contenido y a los procedimientos que a la solución del problema. El currículo debe ser democrático, promoviendo una democracia radical que evite que los estudiantes puedan ser controlados o manipulados, dándoles una autonomía que les permita tomar decisiones individuales para que puedan acabar con las injusticias sociales. También debe ser un currículo intercultural, es decir, que promueva la integración de las culturas. Aquí nos dice que rechaza la imposición de una sola cultura. Debe ser contextualizado, es decir, que se deben conocer el contexto social, económico, cultural y político de los estudiantes para construir un currículo. Y por último, debe ser inclusivo, debe propiciar una educación de calidad igualitaria y tratar de acabar con la educación elitista. Además, debe respetar las diferencias tanto de género como de raza como de religión y así alcanzar una igualdad social. Por último, tenemos 4 elementos curriculares que es de vital importancia hablar de ello. Como fines y objetivos de la educación tenemos, primero, el desarrollo del individuo que piense por sí mismo. Segundo, la desmitificación de la razón, proponiendo darle más importancia a los intereses humanos. Tercero, la justificación de la existencia del hombre por medio de su imaginación y de sus utopías. Cuarto, darle compromiso a una reconstrucción de la educación para así evitar la unidimensionalidad, es decir, que se piense en un solo punto de vista. Cuarto y último, la desterritorialización de las estructuras culturales de los estudiantes para erradicar pensamientos desiguales que traigan de sus diferentes culturas. En cuanto a los contenidos del currículo, cada contenido debe tener o debe pasar por estas condiciones. Primero,
el saber debe ser comprobable científicamente. Segundo, el saber tiene que poder ser interpretado por los estudiantes, es decir, que ellos mismos lo puedan comprobar. Y por último, también se le debe dar importancia a los saberes que los estudiantes o que los individuos deseen aprender. También nos dicen que en el aula de clases se deben aplicar estrategias pedagógicas y didácticas que generen como un aprendizaje de forma lúdica y que a su vez los estudiantes construyan una participación dentro del aula. Por eso, o se toma como ejemplo una estrategia muy importante y muy utilizada, que es el debate. Además, estas estrategias deben desarrollar el pensamiento crítico por medio pues de la investigación y de las problemáticas, porque nos dice que desde la pregunta o al preguntarse un problema se empieza a construir conocimiento. Y por último, la evaluación de los aprendizajes. Esta evaluación, primero, debe ser democrática, donde pueda participar el docente y también el estudiante. También debe ser dinámica, donde el estudiante hace y realiza un seguimiento continuo del progreso, de su propio progreso. Y por último, debe ser realista, es decir, que se debe someter al estudiante a una situación real. Por otro lado, tenemos la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje. Esta evaluación debe ser formativa, es decir, que debe reconocer las dificultades que se presentan durante el proceso de enseñanza. También debe ser sumativa, es decir, que debemos tener en cuenta la calidad de los logros haciendo una autorreflexión. Y por último, debe ser diagnóstica, por medio de la retroalimentación y la reconstrucción para así conocer las necesidades del aprendizaje o que tiene el estudiante para aprender.